Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Retomamos el curso con la mesa redonda Interacción hispano-lusófona dentro de la geopolítica iberófona. Y para esta mesa, que teníamos muchas ganas de que se celebrase, pues contamos con dos personas de excepción, aparte con un currículum muy multidisciplinar y que bueno, se desenvuelven exitosamente en varios ámbitos. En primer lugar, tenemos al doctor Armesilla, con quien ya contamos en la Universidad Rey Juan Carlos, precisamente en un encuentro sobre leyenda negra y geopolítica española, en el que nos acompañó estaba por supuesto el doctor Ruiz, también el doctor Marcelo Bullo, autor de Madre Patria, y también estaba el politólogo conocido Hasél Paris. Y bueno, al doctor González también lo hemos tenido en la Universidad CEU San Pablo, y recientemente en la presentación le facilitamos una presentación de un libro que ha coordinado muy interesante, Iberia, Tierra de Fraternidad, en el Teatro del Liceo de Salamanca. Con esto voy a proceder a las presentaciones que, bueno, a pesar de su juventud, son dos personas con unas trayectorias muy dilatadas, pero bueno, vamos a dar algunas notas. El doctor Santiago Armesilla Condes, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, doctor en Economía Política y Social, en ambos casos por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Ciencias Políticas y de la Administración y también máster en Formación del Profesorado, y tiene una trayectoria académica muy vinculada con Hispanoamérica. Ha desarrollado actividades en universidades de Colombia, Perú, Brasil y Argentina, en donde tuvo una estancia. Es un autor prolífico. Sabemos que tiene un libro próximo sobre estas materias, que no sé si lo nombrará. Y bueno, además es una personalidad célebre en redes sociales donde acumula numerosos seguidores. Yo en las notas que configuramos para presentarle hace unos meses en la Red Juan Carlos, hablamos de que tenía 50.000 seguidores en redes sociales. Hoy tiene prácticamente 60.000 suscriptores únicamente en YouTube. No sé yo si juntando todas las redes ya se acerca a los 100.000 suscriptores, pero bueno, realmente es notable que alguien que habla de geopolítica tenga un seguimiento tan masivo en las redes sociales. E incluso está impulsando en este momento un movimiento político de dimensión iberófona, que son las llamadas vanguardias, que no sé si también hará alguna referencia. E igualmente interesante es el perfil del segundo de los disertantes, el doctor Pablo González Velasco. Es coordinador general del Trapecio, la primera plataforma mediática ibérica, licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Periodismo Económico y Comunicación por esta universidad, la Rey Juan Carlos, doctor en Antropología de Iberoamérica por la Universidad de Salamanca, con una tesis sobre el iberismo del antropólogo brasileño Gilberto Freire. Ha vivido 4 años en Brasil, está casado con una brasileña que está aquí presente y también la saludamos. Por lo tanto, Pablo González él es un hacedor de iberofonía. Es especialista en el iberismo desde una óptica interdisciplinar, con especial atención a los aspectos culturales y geopolíticos, autor del blog Estado Ibérico, Iberotropicalismo, Iberofonía, coordinador de varias obras, entre ellas la mencionada Iberia, Tierra de Fraternidad. Y bueno, también tiene una participación importante en redes sociales. Hace unas semanas ha iniciado en YouTube la interesante Escuela de Iberismo Metodológico, que les recomendamos también que si están interesados en estas cuestiones que las consulten. Y bueno, allí habla, y en general en su obra, de lusofonía, relaciones políticas España-Portugal, la situación de la raya, la historia del movimiento iberista y los elementos hispánicos que confluyeron en la formación de Brasil. Y ya con esto, pues damos la palabra en primer lugar al doctor González. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a Ignacio, a los organizadores, al Ayuntamiento de Tarazona, señor embajador, Santiago. Hoy hemos venido a hablar de interacciones hispano-lusófonas dentro de la geopolítica iberófona. Y bueno, yo lo que puedo agregar, ¿no?, para ver cuál es el estado actual y qué tendencias tiene, es que podemos analizar estas interacciones desde 2 puntos de vista. Una, sobre el reconocimiento de esa realidad cultural, y otra como tendencia geopolítica diplomática. Como realidad cultural, yo lo analizo bajo mi concepción, ¿no?, que he llamado iberismo metodológico, que es el reconocimiento, por un lado, de un área cultural ibérica dentro de la península, pero también de un macro área cultural
panibérica, donde existen otro tipo de influencias, otro tipo de raíces también a agregar, pero existe ese espacio. Ahora bien, dentro de ese macroárea cultural existen sí algunas diferencias. Yo diferencio una que es más lo que llamo de raíz barroca, que en algunos momentos hemos hablado o que pueden dialogar con conceptos como el de la modernidad alternativa, que también utiliza Santiago desde otros puntos de vista, que creo que sí que está en Iberoamérica, en Filipinas incluso, en Cabo Verde también, es decir, existe ese mestizaje profundo. Y después hay otras más de raíz institucional, más en el campo de, a lo mejor dentro del África continental, de Guinea Ecuatorial, de Angola, Mozambique, que es sin duda también relativamente profunda, e incluso los tipos de colonización que hubo de varios tipos, pero que fundamentalmente, más que términos de mestizajes, en términos de lengua, derecho, urbanismo, esas cuestiones. De todos modos, ese es como un planteamiento general. Lo que sí digo es que en términos actuales los planteamientos sí que hará falta crear una doctrina iberófona afrocentrada desde África, que nos indiquen exactamente cuáles son sus intereses y que ejerzan un liderazgo, porque desde la península realmente esto no puede salir adelante. Debo decir que como tendencia geopolítica pues hay cosas muy positivas. En Internet, las posibilidades de Internet ha permitido muchas más interacciones, que la gente pues en chats, etcétera, dialoguen entre los mundos lusófonos y español. Bueno, el propio rey Felipe VI ha reconocido, ha pronunciado la palabra iberofonía y la ha expresado conceptualmente. Ha habido diferentes hitos, el propio Fridiano ha sido el que los ha ido recogiendo, ¿no?, en su libro. Y los ha formulado en gran medida. Cuba, Venezuela también han establecido desde hace tiempo relaciones con Angola, con Guinea Ecuatorial. También hay esos cruces que no necesariamente la península interviene, lo cual es algo satisfactorio. Y entre el Instituto Camões y el Cervantes también ha habido estudios en conjunto y alianzas que también nos ayudan a ver cómo esa geopolítica avanza. Hay que decir que, pues eso, desde diferentes ámbitos activistas, el propio Santiago, desde el Trapecio, que tenemos una línea editorial iberista e iberófona, pues hemos divulgado. Funiver también ha divulgado bastante esta idea. Obviamente Fridiano no se menciona porque lo consideramos obvio, ¿no?, pero que es el gran divulgador de esta idea. Y creo que bueno, en este marco es importante dialogar con ese mundo de hispanistas y de paniberistas para que se informen mejor de la realidad de la lusofonía. Por un lado, puedo decir que las relaciones entre España y Portugal son magníficas en este momento. Es verdad que faltan quitar esa frontera mediática, que haya más información de ambos lados, ciertas asimetrías, pero se ha firmado el año pasado un tratado de amistad muy ambicioso, con un mecanismo de seguimiento de las cumbres ibéricas, con instancias, con comisiones a todos los niveles, con una estrategia común de desarrollo transfronterizo, diálogo directo desde los dos gobiernos. Se reconoce por parte de Portugal la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Se habla de ese entendimiento cultural y lingüístico, es decir, que eso es un hito espectacular, y en el post-Brexit yo creo que se ha reforzado, y hay que reconocer también al gobierno de Antonio Costa, que ha sido bastante ambicioso en ese ámbito, y por ese lado ha funcionado bien. También es verdad que ha coincidido en un momento en el que Brasil se ha aislado de Portugal y del mundo hispánico, porque pretendía el gobierno Bolsonaro establecer una agenda bilateral con los Estados Unidos, por aquello del tamaño de Brasil, pues quiere hablar de tú a tú, y durante mucho tiempo con Trump pues seguían una misma agenda ideológica. Después ha cambiado algunas cosas, y es verdad que ahora se abre una nueva esperanza en las próximas elecciones del 2 de octubre, porque realmente Brasil es esencial para unir todos esos mundos. Si Cabo Verde es estratégico, pero quizá le falta esa mayor fuerza o esas condiciones, Brasil también tiene un equivalente como diálogo, y en este caso sí que tiene una plataforma más sólida, aunque necesita mayor apoyo en general.
De Brasil quiero hablar, incluso de lo que yo soy más especialista, de mi tesis, de Gilberto Freire, incluso de algunas de sus polémicas podía entrar, pero cabe decir que en los próximos años, en 2025, calculo que probablemente tengamos un nuevo ciclo de commodities en América Latina y vuelva otra vez la convergencia latinoamericana que está congelada. Entonces, por ahí hay una cierta perspectiva que también conecta con los BRICS. Pero bueno, entraré más tarde a eso. Creo que es importante, pensando en las palabras de López Obrador, que causaron una gran irritación en general, creo que hay algo en el fondo, que a mí me pareció que era algo absurdo como estaba planteado, pero sí que hay algo en el fondo interesante, que era decir, ¿de qué manera podemos relanzar las relaciones geopolíticas en el espacio iberoamericano e iberófono? Pues realmente tenemos que tener un relato compartido de mínimos. Yo estoy diciendo, no se puede decir solo en los discursos, tenemos un pasado en común y ya está. Hay que pactar y las partes incluso tienen que ceder. Y hay que, primero, claro, tener una aclaración ideológica, porque por medio está el tema de la leyenda negra y todo esto. Pero por lo menos hay que pactar entre todos los países, a lo mejor un folio de interpretación común del pasado, que a lo mejor no podemos estar al 100% de acuerdo todos, un 90% todos cómodos, pero algo hay que hacer para relanzar las relaciones. En ese sentido, quizá esa idea de fondo de López Obrador tal vez no estaba tan equivocada, aunque tal y como lo planteó, y encima una persona que es española de los pies a la cabeza, no tenía ningún sentido. Pero mirándolo bien en el fondo, es decir, sí hace falta una aclaración, una puesta en común para relanzar, que en teoría era esa la finalidad que él planteaba. Entonces, ¿qué pasa? Al debatir, hay mucho debate hoy en día sobre pues, el pasado, y hay muchas cuestiones. No sé más o menos cuánto llevo, de 10 minutos o algo así. Sí, vale. 3 minutos. Vale. Y bueno, yo creo que sí que hay que plantear varias cosas. Incluso estando en Aragón también nos lleva a pensar varios debates que se establecen, que hay en las redes sociales sobre el pasado, sobre los tipos de colonización, etcétera. Por ejemplo, yo creo que hay cosas que nosotros tenemos que plantear, como el paradigma intercultural, el mestizaje y todo esto, en términos positivos, sin negar que también incluso los mestizajes también tienen unas ciertas jerarquías y violencias, pero sin duda es mucho mejor que otro tipo de colonización mixófoba, como yo lo planteo. Pero sí que creo que a lo mejor las distinciones que se están haciendo en el ámbito teórico entre un modelo de feitorías griego, que después es anglosajón, y después el otro, el romano, que es el conquistador de tierras y el creador de civilización, yo creo que esa dicotomía, yo no, siendo cierta que tiene predominancias entre una y otra, yo creo que hay que superarlas, ¿no? De alguna manera, en el sentido de que, por ejemplo, Aragón tenía consulados del mar en todo el Mediterráneo. Esa vertiente mediterránea yo creo que hay que reivindicarla desde España, hay que reivindicarla más. Creo también, incluso todo este mudejarismo espectacular, transhistórico de Tarazona, pues también es una forma de hibridismo intercultural que se puede reivindicar también como un activo cultural para hacer geopolítica, y eso no significa renunciar a nada. Nosotros tenemos nuestros orientalismos internos, aunque hayan quedado como algo minoritario y atrás en el tiempo, pero esto se puede utilizar también para nuestro beneficio en la relación entre los pueblos. También pensar la triple reconquista, no solo una, sino la triple que hubo, también incluyendo Portugal, y también pensar en Ceuta. Ceuta era también una feitoría portuguesa, y tampoco vamos a mancillar la imagen o la memoria de Ceuta, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo en esos debates me atendería más a criticar lo que hubo posteriormente, porque el crear rutas comerciales lo hacían todos los imperios. El portugués, pues sí, creó ese sistema de feitorías, y fue, por la verdad que yo creo que la creación de esas rutas comerciales en sí mismo, pues si no lo hacían los portugueses, lo hubiesen hecho otros, y crear esa primera globalización que se reivindica
pues creo que eso es algo positivo. Es después cuando podemos ver otras fases, cuando esas feitorías comienza el comercio transatlántico masivo de esclavos, ahí entran otros debates mucho más complejos y peliagudos, y por último es la manifestación quizá la más perniciosa del colonialismo, que es cuando existe ya un capitalismo industrial que puede en las relaciones comerciales establecer relaciones de explotación más fuertes. El mercantilismo, aquí yo creo que es una etapa de transición, que inicialmente quizá no sea tan mala y al final creo que sí que deriva en ese tipo de capitalismo. Y después está ese modelo de la Conferencia de Berlín, la Ilustración, el racismo científico, la reforma protestante con esa concepción de una autosuficiencia cultural que es racista y que excluye al resto. Y creo que por ahí podríamos plantear ese debate. Después, más adelante, quiero introducir cosas que introduce el mundo brasileño, que creo que es un gran mediador de estos mundos y que creo que los descendientes de africanos, tanto en América Latina como en la propia África, creo que van a tener que tener el papel de liderar la iberofonía si queremos que se llegue adelante. Voy a dejar otros temas de América Latina y de Brasil para más adelante. Por invitarme, por supuesto, para mí es un placer. Es la primera vez que estoy en Tarazona, estamos en Tarazona, es un lugar espectacular, muy bello. Y bueno, para no pisar temas que ha expuesto Pablo, yo voy a tratar de sintetizar cuestiones que tienen que ver más con la actualidad geopolítica y que tienen en parte que ver con el título que se propuso para esta mesa redonda, interacción hispano-lusófona dentro de la geopolítica iberófona. Yo creo que hay que ser realistas, porque nosotros luego explicaré un poco lo que son las vanguardias, partimos de una perspectiva materialista, realista política, real política ante todo. Porque más allá de la obra de Durantes Prados, que es el marco general a través del cual todos nos estamos desarrollando, cada uno hacia un cierto lado u otro, y más allá de Funiver, que digamos que yo diría que es la mayor institución iberófona que existe ahora mismo, con un planteamiento académico y geopolítico iberófono, y no nada más que ver el mapa de centros académicos que tiene Funiver para ver que la perspectiva, la línea es claramente iberófona. Más allá de eso, no existe propiamente hablando una geopolítica iberófona en el sentido de instituciones supraestatales que tengan una perspectiva en este sentido. Es verdad que la SEGIP ha incorporado una oficina pues dedicada a los PALOP, países africanos de lengua oficial portuguesa. Es verdad que hay miembros en la CPLP, en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, y en la Organización de Estados Iberoamericanos, que son comunes. Y es verdad que es un tema que genera una atracción y que genera mucho interés en bastantes lugares. Cada vez que hablas a una persona de iberofonía, sobre todo si es hispanoparlante o lusoparlante, te atiende, presta atención. Pero, más allá de eso, todavía no hay una línea geopolítica por parte de muchos estados, más allá de los discursos del rey, que tenga una dirección iberófona clara. Y claro, ¿qué sería una línea iberófona clara en sentido geopolítico? Para ello, primero tendremos que definir qué es la geopolítica. Y la geopolítica no es otra cosa que una subrama de las ciencias políticas, mal llamadas ciencias políticas, porque no son una ciencia, lo cual no le quita racionalidad, de la politología, prefiero decir yo, y de las relaciones internacionales, dedicada a analizar cuestiones que tienen que ver con el poder de los estados. ¿El poder en qué sentido? Sobre todo territorial. Territorial, de gestión de un territorio, de los recursos de un territorio, de la demografía de ese territorio, es decir, de la población de ese territorio y lo diversa que es esa población. No hay un estado en el mundo cuya población, cuya cultura no sea diversa, todos lo tienen, y al mismo tiempo que maneja un patrimonio histórico. Y aquí es donde yo quiero entroncar lo que ha comentado Pablo, acelerado por la cuestión de la premura que tenemos, que es la historia, con la actualidad y el porvenir. ¿Por qué? Bueno, voy a hacer los que sean españoles aquí, pues me perdonarán que haga un pequeño Paco Umbral y hable de mi libro, que va a salir en octubre, editado por Última Línea, que se va a llamar Iberofonía y Socialismo.
Ese libro parte de 3 premisas, no explícitas, pero son 3 premisas. La primera, que cuando hablamos de iberofonía, yo diría que hablamos de una civilización no reconocida como tal, que tiene su raíz histórica en el Reino de León, previamente Reino de Asturias, que cambia su capital a León, aunque bueno, ayer Rafael y yo hablamos de lo difusa que es la capitalidad en ese reino, cómo va pasando las cortes de un sitio a otro. ¿Y por qué esto es importante? Porque tanto el Reino de Castilla, la Corona de Castilla después, como el Reino de Portucale, antes condado de Castilla, condado de Portucale, tienen su origen en el Reino de León. Con lo cual, el mundo hispanoparlante y el lusoparlante tienen el mismo origen histórico. Asturias, León y lo que es la cuenca del Duero. Durante siglos, la cuenca del río Duero fue el centro de producción manufacturera más importante de la península ibérica, prácticamente hasta la llegada incluso de los Borbones. Y esto es una cuestión de historia económica poco estudiada que a mí me parece que tendría que ser analizada. Entonces, y es importante este origen porque, lo comentábamos ayer Rafa y yo, el fundador de Oporto, la ciudad núcleo de lo que luego sería Portugal como Estado independiente, fue el noble asturiano Vimara Pérez. Un noble asturiano dedicado junto con Pelayo y otros a los inicios de la llamada Reconquista, y que fue el fundador de Oporto, y que además Guimaraes viene del nombre de Vimara Pérez, para que veamos el nexo común de estas dos grandes naciones, que son la cuna, o la raíz, si se quiere, de esa civilización, que luego se expande por el mundo. Es cierto que a través de procesos que no se niega la violencia, pero además de violencia y conquista, hay comercio, hay procesos de aculturación y hay procesos claros de mestizaje, teniendo en cuenta la técnica y tecnología de cada época, y teniendo en cuenta también la estratificación de clases y la geopolítica propia de esos momentos. Y que tienen su punto de culminación histórica en el momento en que el Imperio portugués y el Imperio español con Felipe II se fusionan y el mare clausum que ya controlaban ambos desde el Tratado de Tordesillas permite que sea, como dice Duarte Prados, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, la sociedad política de mayor extensión de la historia. Porque el mare clausum permitía controlar 4 océanos: el Pacífico, llamado lago español, el Índico, que me permito la licencia de llamarlo lago portugués, si se quiere, por lo menos hasta 1668, que es cuando neerlandeses e ingleses pues cercenan la hegemonía lusoparlante en el Índico, el Atlántico Sur y en gran medida también el Antártico. Esto es una cuestión fundamental, sobre todo para Argentina y Chile, y su lucha posterior a las independencias hispanoamericanas con Inglaterra para, digamos, el litigio territorial que hay con Inglaterra en la Antártida, y el litigio que hay con Malvinas y las Islas Sandwich del Sur. Y esta cuestión de que sea una civilización no reconocida como tal implica que definamos qué es una civilización. Yo en mi canal de YouTube tengo un vídeo donde pregunto qué es Occidente. Una palabra que mucha gente usa para hablar de una supuesta civilización que tiene su origen en Grecia, Roma y el judeocristianismo. Lo que ocurre es que de Grecia y Roma y del judeocristianismo se desprenden culturas completamente opuestas y enfrentadas entre sí incluso a muerte. Y particularmente hay 3 grandes sociedades políticas o civilizaciones que tienen base en imperios que han descendido de esa mezcla de Grecia, Roma y Cristo tan difusa. Además que Grecia, Roma y Cristo están impregnadas también en otros lugares del mundo. El Islam, el dios de los musulmanes, es el dios de Aristóteles. Y la influencia del neoplatonismo en el Islam persa es enorme. Por no hablar de la influencia que a través de Sun Yat-sen y luego del Partido Comunista Chino tiene el mundo grecorromano en la República Popular China. La misma idea de República Popular tiene un origen griego clarísimo. Y la Asamblea Popular Nacional de Pekín, asamblea es una palabra que viene de eclesia, que es griego. Iglesia Católica significa Asamblea Universal, Eclesia Católicos. Para no enrollarme, el Imperio Británico, los imperios español y portugués y el Imperio Ruso, después Unión Soviética, serían las 3 grandes bifurcaciones, sin negar la importancia de otras, que se desprenden del mundo grecorromano y judeocristiano, pero que están enfrentadas entre sí porque tienen concepciones del mundo totalmente diferentes en base sobre todo a la religión. Y ha dicho Pablo acertadamente, que es una cosa que, bueno, yo lo he comentado con él porque estará en mi libro, lo que el Imperio Español y el portugués representan en ese periodo de transición que hay entre la Edad Media, el feudalismo y el capitalismo
tal y como lo conocemos ahora, desde finales del siglo XVIII, desde la primera revolución industrial, es un mundo que yo me atrevo a calificar, y en esto pues estoy en la línea, por ejemplo, de historiadores como Gonzalo Rodríguez, que es conocido aquí de algunos, de que el mundo iberófono, sobre todo en el periodo de transición entre el feudalismo y el capitalismo, o sea, lo que se conoce como mercantilismo, fue una modernidad alternativa a la que luego realmente acabó triunfando, que es la modernidad capitalista anglo-germánica protestante, impulsada primero por los británicos y segundo por Estados Unidos de Norteamérica. Yo prefiero decir Estados Unidos de Norteamérica porque los Estados Unidos de América, pues no voy a confundir un continente con una sola nación, ¿no? Por mucho que les pese a ellos. La cuestión es que esa modernidad alternativa que acaba derrotada, no fracasada, sino derrotada y balcanizada, tiene su último proceso de producción de naciones políticas soberanas en el último cuarto del siglo pasado, sobre todo a partir de la Revolución de los Claveles en Portugal y las independencias de la mayoría de los PALOP en África, con procesos revolucionarios muy concretos en Guinea-Bissau, Angola, Mozambique, etc. Pues bien, la cuestión es que yo creo que las tres cosas que podrían unir a esta civilización no reconocida como tal, que tiene una presencia en los 5 continentes y que organiza a 861 millones de personas en 30 unidades políticas independientes y que además comparten los 2 únicos grandes idiomas que son mutuamente comprensibles a grandes rasgos a escala universal, el español y el portugués, serían 3 cosas: a nivel de pasado, a nivel de presente y a nivel de futuro. A nivel de pasado es esta cuestión de analizar los vasos comunicantes de esa civilización que luego se entremezcla con lo africano y que luego se entremezcla con lo amerindio. Es decir, lo hispanoluso se entremezcla con estas 2 cosas a escala intercontinental y a una escala tremenda, con una diversidad espectacular y con una fuerte base en el mestizaje sexual, que es fundamental para entender esto, que no se da en el mundo anglosajón en absoluto. De ahí que haya una distinción entre los Five Eyes o 5 ojos, es decir, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos de Norteamérica, más el resto de la Commonwealth, que son segundones y que son tratados como estados de segunda, de otra cosa porque no son blancos anglosajones protestantes. Y luego está el mundo ruso, que es más complejo incluso, con una base enorme en lo que es, voy a llamarlo la descentralización religiosa de los grandes patriarcas de la Iglesia Ortodoxa, que al mismo tiempo explica la nula construcción revolucionaria liberal tradicional que se ocurrió en Europa occidental a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, una idea de nación que prima siempre la etnia sobre la nación política y que ha llevado pues, a experimentos muy particulares en la historia, como son el Imperio de los Zares y luego la Unión Soviética, más luego la Rusia actual. Pero este mundo iberófono tiene en común, primero, a nivel de pasado, esos vasos comunicantes que dan lugar a una civilización, es decir, a un conjunto de sociedades políticas con una raíz común, religiosa, filosófica, antropológica, económica y lingüística. En segundo lugar, una cuestión del presente, que yo creo que esto es fundamental. Yo diría que sería imposible articular un proyecto geopolítico de interacción hispano-lusa si no se defendiera en cada uno de los casos de estos estados soberanos la soberanía política y la integridad territorial de todos ellos. Y esto lo digo no solo por la cuestión en España de Cataluña, País Vasco, Galicia. Es que tú te vas a Argentina y a Chile y hay reivindicaciones indigenistas de separatismo mapuche que repercutirían muy negativamente en Argentina a la hora de poder recuperar las Malvinas. Y añado de paso que en esta articulación de proyecto geopolítico iberófono, una reivindicación de Gibraltar español, Malvinas argentinas, Esequibo venezolano, Belice guatemalteco sería fundamental. Ah, y Guantánamo cubano también. Es decir, esa soberanía política, bueno, si quieren tiro la casa por la ventana y que los mexicanos recuperen más de la mitad del territorio que les robaron, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter en polémicas, aunque ya lo he dicho. Florida también. Sí, bueno, pues por supuesto. Pero la cuestión es que la integridad territorial de los estados es fundamental para poder tener un proyecto geopolítico soberano claro. Y en tercer lugar, y esto tiene que ver ya con el futuro, es entender esto que Marcelo Gullo llama umbral de poder.
geopolítico. ¿Qué es el umbral de poder? Durante el siglo XX, el proyecto geopolítico e ideológico llamado América Latina o Latinoamérica pudo tener algo de sentido, en tanto que era un proyecto opuesto sobre todo a Estados Unidos y a la hegemonía de Estados Unidos en lo que se llamaba su patio trasero, sobre todo después de la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos, que realmente sería América para los norteamericanos. Esa es realmente la traducción de la doctrina Monroe. Estados Unidos actualmente tiene unos más de 300 millones de habitantes. Es el tercer estado más poblado de la Tierra y el cuarto más extenso. Lo que se llama América Latina, que sería el conjunto de países que dentro del continente americano hablan lenguas romances, español, portugués y en menor medida francés. Desde una perspectiva izquierdista se incluye Haití como parte de Latinoamérica por el romanticismo de que fue la revolución de los esclavos contra la dominación francesa, aunque luego hay que decir que ese Estado independiente haitiano se convirtió en una tiranía que invadió varias veces la República Dominicana, eso también es para estudiarlo. Sin embargo, con el auge espectacular en los últimos 40-50 años de la República Popular China, ese umbral de poder latinoamericano queda muy lejos, y estadounidense incluso. Y esto lo han visto los anglosajones y de ahí pues propuestas como el AUKUS, etc. Pero claro, es que estamos hablando de una sociedad, la China, que son 1.400 millones de personas. Yo creo que aquí nadie es capaz de imaginarse un solo Estado con 1.400 millones de personas caminando al unísono en una misma dirección de futuro, con un poder que tiene planes y programas geopolíticos y económicos a un siglo, a 100 años. Y que además no es un Estado-nación, tal y como lo entendemos en Europa occidental, es un Estado-civilización. Entonces, ante ese umbral de poder nuevo que se genera, una reivindicación de un pasado común civilizatorio, una defensa de la integridad territorial y la soberanía política de nuestros estados, y al mismo tiempo un proyecto de futuro que rebase, digamos, las limitaciones que esa modernidad triunfante, ese capitalismo anglo-germánico protestante, primero británico y luego estadounidense, ha impuesto a escala global, que China está empezando a romper, junto con otros, junto con el renacer de Rusia actualmente, nos tiene que hacer ver a nosotros, y de ahí la pregunta que le he hecho al embajador en Cabo Verde, que se abre una ventana de oportunidad. Una ventana de oportunidad única en este siglo XXI, en el cual se podría, bajo nuevas formas, bajo nuevos bríos, partir de lo que ya se ha hecho y de lo que hay, para reconstruir esa civilización y reconstruir esa modernidad alternativa desde una perspectiva que rebase precisamente eso. Primero, esa modernidad realmente existente que triunfó, anglosajona, y segundo, que tenga en cuenta que en este siglo XXI la delantera la está tomando Asia, que eso que se llama Occidente realmente es el mundo anglosajón más aliados y subordinados, y tercero, si la iberofonía como concepto llama tanto la atención a la gente, es porque cuando lo entiendes, te hace ver parte de algo que es mucho más grande que tú mismo y que es incluso mucho más grande que tu propio país. Es decir, perteneces a una civilización que ha sido oscurecida por otros, que se han dominado el relato y que han dominado la historia. Así que ahí está digamos, lo que sería el proyecto geopolítico real, y creo que estamos ahora mismo en el buen camino porque ya estamos empezando lo que es a decirlo por lo menos ideológicamente. Estamos en la primera fase de la insubordinación, que diría Marcelo Gullo de nuevo. Estamos en la parte de la insubordinación ideológico-cultural. El producto de esto que estamos haciendo seguramente no lo veamos, pero tenemos que dejar el camino hecho para que otros que vengan en el futuro continúen esta insubordinación y que pase de ser ideológico-cultural a que sea práctica, pragmática, sin dejar de empezar a nosotros. Es decir, relaciones internacionales, política exterior, economía, geopolítica, colaboración, etc. Y además hay que tener en cuenta que la tecnología actual permite que sociedades tan lejanas geográficamente se puedan coordinar a la hora de transmitirse información de todo tipo para poder generar una comunidad de escala universal. Porque las grandes transformaciones mundiales solo se pueden hacer hoy día a partir de unidades geopolíticas de impacto universal, no de estaditos pequeños. Y España es un estado pequeño, que conste. Y Portugal también.
Así que, bueno, digamos que ese es el planteamiento. No existe esa geopolítica iberófona, pero se dan las condiciones para que exista de una manera práctica, realista. Y con esto acabo. Muchísimas gracias por escucharme. Sí, yo en la línea de Santiago me voy a centrar ahora en una parte más actual, especialmente de Brasil, que conozco en mayor profundidad. Y bueno, voy a comentar. Brasil son ahora mismo 212 millones de lusófonos, es decir, es la gran mayoría, ¿no? Dentro de poco, el 2 de octubre, va a ser la primera vuelta de las elecciones. Y bueno, yo creo que sí que se configura un enfrentamiento allí electoral entre lo que es el Brasil de raíz ibérica católica frente al Brasil evangélico pro-Trump. Lula, ¿no?, que va a ser Lula contra Bolsonaro. Lula realmente representa, él siempre ha sido católico y su vicepresidente es un católico de derechas, Geraldo Alckmin, y él siempre ha manifestado, ha tenido muy buenas relaciones con España en general, incluso con la élite económica española. Los brasileños tienen una idea de que tienen un tamaño suficiente para relacionarse con diferentes polos del mundo e intentar sacar la mejor tajada en todos los ámbitos. En Brasil también hay 15 millones de hispano-brasileños, es decir, que, y cuando digo hispano-brasileños digo descendientes de españoles. Y, aunque es verdad que como las culturas son tan compatibles, de abuelos a nietos se integran completamente, ¿no? Y hay que decir que dentro del ámbito del Itamaraty, ¿no?, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, que tiene tanta fama, aunque en los últimos años es verdad que no ha seguido la línea tradicional de Brasil, es decir, la línea de multipolaridad que siempre ha seguido, bueno, a lo mejor con el PT era como más incisiva, como un poco más, como dicen ellos, altiva y activa en el mundo, pero estos años ha mostrado su ausencia. Hay que decir que en Brasil, por ejemplo, Celso Amorim, que es como si fuera un Lavrov un poco más bondadoso del mundo, el gran ministro de Exteriores de Brasil, él sí que tiene la concepción clara de que Brasil no tiene la fuerza suficiente, no tiene ese mínimo umbral en sus palabras, diciendo las palabras de Bullo, para relacionarse con el mundo. Entonces, él siempre ha pensado que tiene que estar liderando América Latina, tejer una buena relación con Argentina y también con los países ibéricos. Por ejemplo, Gilberto Freire, entre otros autores, tengo aquí mi tesis, quien esté interesado, tengo algunos ejemplares, hablaba de Brasil como China tropical. Esto lo hablaba en los años 60-70 en el sentido de que sea un país importante en el mundo, ¿no? Entronca con estas ideas, no es exactamente la iberofonía, aunque él la expresaba la iberofonía como una civilización hispano-tropical, el sentido de hispano-tropical, de ibérico, de ibero-tropical, ¿no? Y debo decir más, en la Constitución de Brasil está la integración en una comunidad de naciones latinoamericanas, eso está en la Constitución, aunque la derecha esto no lo asume, es solo la izquierda. Esto ocurre también en otros países latinoamericanos. El latinoamericanismo, América Latina, no sabemos bien lo defectuoso que es este término y las limitaciones que tiene, pero en el fondo también hay una voluntad, vamos a decir, paniberista o hispánica o hispanoamericanista, ¿no? Hay que decir que tiene sus dificultades, ¿no? Porque América Latina, por un lado, muchas veces aquí se utiliza como un eufemismo para hablar de Hispanoamérica. Después el término excluye Iberia en general y por otro lado también, pues eso, muchas veces hay parte de los brasileños que ni siquiera se engloban dentro de esto que es lo latino, ¿no? La izquierda más en ese sentido. Ahora mismo hay una parálisis en los organismos latinoamericanos como la CELAC, que Brasil se ha salido. UNASUR y Mercosur podría ser como una emulación de lo que es la Unión Europea y eso sería interesante para España y Portugal, que los países
latinoamericanos. Esto también hay que decirlo, en términos diplomáticos sí que existe el concepto latinoamericano para expresar a los países entendidos de lengua portuguesa y española de América, sin incluir Iberia, porque si dices iberoamericanos estás incluyendo también a Iberia, hay que dejarlo claro. ¿Qué más? Sí, existe, hablando del Atlántico Sur, existe un foro de cooperación que se llama Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur desde 1986, porque yo creo que hay que también enfocarnos concretamente al Atlántico Sur, ¿no? Estábamos mucho en el Atlántico Norte y habría que hacer algún tipo de transición hacia el sur. ¿Qué más? Sí, Celso Amorín, este ministro que tiene tanta ascendencia dentro del Partido de los Trabajadores y que la va a tener en las próximas elecciones, si se supera ese tipo de acciones de Capitolio que va a intentar Bolsonaro, que vamos a tener que estar muy atentos para que esté estable Brasil dentro de su democracia. Y él sí que se mostró favorable a una reunión de la CPLP con la Comunidad Iberoamericana. Esto está grabado, yo lo he oído en una intervención, estaba también Pilar del Río, la viuda de Saramago, y lo dijo, una primera reunión y ver qué ocurre, él lo dijo, aunque sí que manifestó unas ciertas reticencias que no introduzcan agendas de la OTAN en ese espacio. Y también hay que decirlo, dentro de la CPLP tienen buenas relaciones con Rusia, porque entre otras cosas en las independencias recibieron mucho asesoramiento técnico y militar para hacerlas posible, ¿no? Bueno, simplemente remarcar que Iberia no se puede permitir, España y Portugal no se puede permitir saltos en el vacío, pero creo que la geopolítica se puede diversificar y en ese sentido yo creo que África tiene que ser un elemento fundamental. Creo que también la geopolítica ibérica tiene también una pérdida de visión del Oriente, priorizando siempre Occidente, sabiendo que estos son términos muy ideológicos, y creo que la península ibérica, como está en un mundo también de interconexiones, un hub internacional, creo que tenemos que prestar mucha atención al Mediterráneo, al Oriente también lejano y también al Atlántico Sur. Bueno, pues vamos a empezar ahora con un debate, un diálogo acerca de las ideas que se han lanzado, ¿no? y de otras cuestiones. Primero, si me permiten, para aclarar, en las intervenciones de los dos disertantes ha flotado, se ha mencionado en 4 o 5 ocasiones, a veces como Freudiano, a veces como Durantes Prados. La mayoría de ustedes le conocen, pero puede haber gente que no. Se referían al doctor Freudiano Álvaro Durantes Prados, que estará mañana con nosotros como conferenciante, quien desde los años 90 es el principal impulsor, tanto desde el punto de vista teórico y universitario como práctico e institucional, del concepto del espacio de la iberofonía. Él estuvo trabajando 12 años en la Casa del Rey de España y ahora está, también creo que conviene aclararlo, cuando el doctor Armesilla se ha referido a FUNIBER, se refería a la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, en la que el doctor Durantes está ejerciendo actualmente como director de Relaciones Institucionales. Y en este caso yo soy director de comunicación de esa fundación. Y aprovecho la mención que ha hecho Santiago, pues para también trasladar agradecimiento a todos los intervinientes en este curso de verano, los que ahora mismo nos acompañan, los que nos han antecedido, el señor embajador, y también nos lo han puesto fácil para trasladar algo que entendemos que es importante, que es encomiar la labor que el doctor Ruiz Rodríguez, director de este curso, hace en pro de la investigación, del conocimiento y de la defensa del legado hispánico, tanto en la Universidad Rey Juan Carlos como en las numerosas publicaciones y conferencias que da en otros ámbitos. Le agradezco a Santiago que me haya facilitado estas menciones que son del todo necesarias. Y ya empezamos con el debate entre los dos y pues en atención a la conferencia que nos ha antecedido el señor embajador de Cabo Verde, me gustaría preguntarles por un tema que creo que ha salido poco en sus intervenciones, aunque el doctor González sí que ha hecho una mención sobre África, ha dicho que es un elemento fundamental. Me gustaría preguntarles
cuál es el papel de África, cuáles son las posibilidades en este espacio de la iberofonía, y empezamos con el doctor Armesilla. Bueno, yo vuelvo al libro mío que va a salir en otoño, ¿no? Al final del libro hago una especie como de no sé si llamarlo reparto, de estratificación de áreas geopolíticas de influencia dentro de lo que es la iberofonía, que para mí serían las siguientes. Bueno, Brasil constituiría una región en sí misma por sus dimensiones y por su población. México también, serían los dos únicos estados que en sí mismos serían una región por sí sola. Hablo del Cono Sur, donde incluiría pues, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, la región andina, Ecuador, Perú, Bolivia, la región caribeña, que incluiría pues, Colombia, Venezuela, las Antillas, antiguas Antillas españolas, más América Central, Iberoáfrica, es decir, los PALOP, más Guinea Ecuatorial, más el Sáhara Occidental, más ampliando pues, todo lo que es la Macaronesia, Canarias, Madeira, etcétera, Iberoasia, Iberooceanía, el extremo oriente lusoparlante, que hablarán de ello el miércoles, Timor Oriental, Macao y, bueno, pues aquellos territorios de Asia y Oceanía donde todavía hay población que habla español, Filipinas, Guam, las Islas Marianas, Micronesia, etcétera. Más, por último, la península ibérica, España, Portugal e incluso Andorra. Iberoáfrica yo creo que sería un lugar fundamental porque hoy día es un continente donde se está desarrollando una batalla geopolítica tremenda entre Estados Unidos, China y Rusia por la conquista de espacios, por la construcción de infraestructuras, por la influencia geopolítica en la misma. Ahí está también Francia intentando no perder su presencia en el territorio, sobre todo en el Sahel y en África Central. Porque, bueno, ya dijo Macron hace pocos años que él planteaba que el francés fuera el idioma del siglo XXI, la verdadera alternativa al inglés. Lo que pasa con Francia, a mi juicio, es que siempre ha tenido unas grandes pretensiones imperiales que nunca ha llegado a cumplir. En este sentido, yo creo que los anglosajones han sido bastante más inteligentes que los franceses. Porque tienen los franceses que se venden muy bien y tienen muy buena diplomacia, pero a efectos prácticos su imperio nunca ha generado mucha civilización, que digamos, ¿no? La prueba es el norte de África, donde lo islámico árabe tiene mucha más presencia que lo francés. Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania, etc. Pues bien, yo diría que la parte iberoafricana de la iberofonía tendría un papel fundamental porque podría ser el enganche de arrastre a todo el resto del continente africano a esa modernidad alternativa que se puede reestructurar y a su forma de entender el desarrollo, la integración, la economía, los mercados, la generación de riqueza, pero también la representación política, etc. Con lo cual sería un nuevo actor en el continente africano, esta iberofonía, si se articula bien, si hay una geopolítica clara. Y de ahí que países como Cabo Verde, Angola, Santo Tomé y Príncipe, Angola arrastraría a Mozambique, pero también Guinea Ecuatorial, que es un estado muy pequeño, pero que tiene una presencia muy importante en un lugar muy geoestratégico, que es la parte más oriental del Golfo de Guinea, que abarca prácticamente toda la costa africana, que está por debajo del Sahel. Pues, como digo, sería un factor de arrastre geopolítico a un continente, el iberoamericano, América Central y América del Sur, donde la presencia africana a nivel cultural es enorme también. Y por eso yo diría que la iberofonía es el factor de enganche entre Iberoamérica y África. Porque el corazón, el sístole y el diástole de esta iberofonía está en Iberoamérica y está en África. No está ni en España ni en Portugal. Si alguien pretende, lo digo pues pensando en los que se llaman ahora hispanistas, que se vaya a recuperar el imperio español o el imperio portugués, pues esta gente está completamente desnortada y fuera de la realidad y de la historia. Eso no va a volver. El centro a nivel demográfico, a nivel de recursos y a nivel de población de esto está entre América y África. Y claro, la cuestión es que habiendo estados soberanos ahora en África desde el último cuarto del siglo XX, esta posibilidad es mucho mayor porque la forma de enganche de estos estados al resto del concierto internacional, de las relaciones internacionales, es muy reciente
Y yo diría que ahora mismo está empezando a madurar cuando quieren participar y entrar en proyectos digamos, universales que les permitan a ellos tener un lugar, algo que decir. De ahí que los países africanos estén cada vez más abiertos a inversiones chinas, pero también a presencia estadounidense, incluso presencia rusa. Ahora mismo en Mali, antigua colonia francesa, pues la presencia rusa es enorme. Se han visto incluso en Bamako manifestaciones con fotos de Putin y con la bandera rusa, e incluso expulsiones de delegaciones diplomáticas francesas. Hubo incluso polémica porque hubo tropas del ejército de Costa de Marfil, también antigua colonia francesa, que fueron a Mali a intentar un golpe de Estado. Esto es de la semana pasada, algo que es muy fuerte. Claro, ahí se ve el intento de Francia de no perder su papel de hegemón en África. Pero claro, aquí estamos hablando de un proyecto que trasciende, yo creo, las limitaciones geográficas de los continentes, y que permite a los estados de esos continentes, sin negar su presencia en ellos, pues ser desbordados y entrar en la universalidad. Incluso esto permitiría que la iberofonía tuviese una presencia enorme en la Unión Africana, como comunidad de estados que incluso en su día, a partir de Gaddafi, quiso tener una moneda única, que realmente, y esto lo admitió Hillary Clinton, fue lo que tumbó a Gaddafi del poder. Ahí es donde vemos cómo la modernidad realmente existente, la capitalista anglo-germánica protestante, sigue tratando de ejercer su poder para acabar con proyectos que minan su soberanía en otros lugares. Así que yo diría que sí, aunque no lo he dicho, en el libro lo explicaré. África es la otra parte del centro, o como diría Íñigo Errejón, del núcleo irradiador de lo que es la iberofonía. Yo por mi parte ya he contestado. Ahora le cedo la palabra a Pablo. Sí, yo creo que España tiene que prestar mucha más atención a África. Hay algunos planes estratégicos dentro del Ministerio de Exteriores, pero realmente hace falta que todo el mundo, incluso también en el ámbito mediático, prestemos más atención. La Unión Africana también, España puede solicitar el acceso por las Islas Canarias, por Ceuta y Melilla, de una manera evidentemente súper diplomática y evidentemente fuera de cualquier tipo de mentalidad colonialista, obviamente. Yo creo que el proyecto de la iberofonía también necesita una narrativa antirracista, porque todavía existe racismo muy fuerte a nivel global, a nivel cultural, y creo que sí que es un ámbito que podemos levantar esa bandera, evidentemente haciendo nuestros papeles, nuestros deberes, que también los tenemos que hacer, y nuestras autocríticas, etcétera. Y creo que puede ser un proyecto de reconciliación, convergencia y compensación, incluso en sentido propositivo, en sentido de tejer alianzas con los afrodescendientes iberófonos, y contribuyendo así a una lucha activa contra el racismo global, que fundamentalmente viene de otros puntos del mundo, y claro, y proponiendo soluciones no sectarias. Lo que se conoce hoy en día como el concepto afrolatino, que existen muchas agrupaciones en América Latina, pero que también hacen una labor de puente para África, entre Iberoamérica y África, creo que puede ser algo muy positivo. Ahora bien, eso tiene que ser planteado desde una interculturalidad, porque ahora hay una predominancia ideológica que viene desde las universidades anglosajonas fundamentalmente, que es esto del identitarismo, ¿no? Y esto, pues, bueno, evidentemente en América Latina no tiene ningún sentido por esa realidad matriz barroca que he dicho, pero genera mucha distorsión, ¿no? Y enfrentamiento. Y en Estados Unidos lo estamos viendo. Es decir, el reconocimiento del otro, el papel del liderazgo que tienen ahora los africanos, tiene que estar ahí, predominante, para que no haya ningún tipo de duda, pero también creo que es importante que tenga esa narrativa antirracista la iberofonía, para realmente que se vea que nuestra finalidad es crear pues ese humanismo universalista que ha planteado siempre como idea de fondo el catolicismo
ibérico y tantas otras pensamientos dentro del marco de la iberofonía de diferentes raíces ideológicas. Si puedo añadir una cosa en un minuto, nosotros en la Asociación Vanguardia Española defendemos que España sea miembro observador de la Unión Africana. Podemos tener voz pero no voto, evidentemente, pero creo que sería algo muy importante que, teniendo plazas de soberanía en África, que son territorio español, no son colonias, es decir, los canarios, los ceutíes y los melillenses son tan españoles como nosotros, no son ciudadanos de segunda, pues tengamos también en cuenta que España es una nación, continentalmente hablando, bicontinental, euroafricana, y que estar en la Unión Africana como miembro observador creo que se podría diplomáticamente, por lo menos, analizar como posibilidad. Bueno, pues muchas gracias. En la intervención inicial, el doctor Armesilla ha presentado lo que él entiende y lo que va a defender en su próxima obra como la civilización iberófona, o al menos a mí eso me ha parecido, como una civilización que es contrapuesta y excluyente con una civilización occidental que él afirma que realmente no existe. Entonces, me gustaría preguntarle al doctor González su parecer al respecto, y después también que entre los dos nos den su opinión sobre si la imbricación de este espacio de la iberofonía es o no es, o si es, hasta qué grado o con qué peculiaridades con las construcciones institucionales tanto de ámbito europeo como lo que se conoce como atlantismo u OTAN. Muchas gracias. Sí, no, yo fundamentalmente la crítica que hace al occidentalismo Santiago la comparto. A veces yo tengo un argumentario un poco diferente, pero en el fondo la comparto, aunque debo decir que de alguna manera España sí que, la península ibérica sí que con sus singularidades también forma parte de ese espacio y recibimos una influencia brutal de ese espacio llamado Occidente, que es, por un lado, Europa central y norte, el mundo anglosajón, incluyendo, claro, Estados Unidos, ¿no? Pues lo recibimos continuamente a través de Netflix, a través de Hollywood, pues todo eso, y no quiere decir que todo lo que venga de ahí sea pura basura. Bueno, lo consumimos, lo reproducimos y ya está. Pero sí que nosotros tenemos otro tipo de influencias y otro tipo de perspectivas que creo que debemos cultivar, aunque recibamos influencias, y es bueno que las diferentes culturas reciben influencias. Si se quedan cerradas y estancadas, mueren. Realmente el propio vocación de mestizaje del catolicismo necesita estar en contacto con otras culturas. Y en ese sentido, pues bueno, formamos parte de Europa, también hemos recibido influencias. Santiago reivindica bastante la Revolución Francesa, en parte es muy crítico con la Ilustración, hay cosas que nos quedamos, hay cosas que rechazamos de lo que nos viene del norte de Europa, pero yo creo que sí que es importante señalar nuestras singularidades. Yo sé que en tiempos de la transición la gente estaba harta del Spain is different, queremos ser un país normal, no tenemos taras y cosas así, pero todos esos análisis cometieron el error de que el canon por el que nos comparábamos permanentemente era con el canon protestante de la modernidad burguesa. Entonces, siempre nos veíamos como inadaptados a ese canon. Y entonces, claro, nosotros no teníamos como una mentalidad soberana como para valorar qué cosas eran positivas y negativas. Evidentemente, a partir de la derrota de esta modernidad que yo llamo barroca, pues ya nos tenemos que ir adaptando como podamos, con unos ciertos espacios de soberanía. Yo tengo una visión de que España mantiene una cierta dualidad y bueno, y vamos avanzando con eso, entre nuestras singularidades y orientalidades domésticas, ese mundo de entre Iberoamérica y el Mediterráneo, y también una influencia europea
que en parte, por ejemplo, en las relaciones con Portugal sí que ha beneficiado a la hora de crear una cooperación transfronteriza y un mayor diálogo, pero que en otras partes hemos visto que los países del sur pues se han visto afectados por las políticas del norte. Y hoy en día, con la crisis de Ucrania, creo que se crea precisamente el marco adecuado, quizá para recuperar parte de ese Spanish Different en términos positivos, no para un excepcionalismo positivo, sino porque realmente estamos en mitad de varios mundos, especialmente el Mediterráneo, y pertenecemos a él y tenemos capacidad para relacionarnos y mediar entre diferentes civilizaciones en el mundo, y sería la hora también para estrechar lazos con todos aquellos que compartimos herencias culturales. Bueno, yo añado lo siguiente. El padre del término Occidente es Martín Lutero, debido a una mala traducción del arameo al alemán de la Biblia, donde afirmaba en los evangelios que los Reyes Magos venían de Oriente hacia Occidente, que identificaba con Jerusalén. Pero realmente la palabra no era Oriente, era el amanecer. Sin embargo, desde la perspectiva del protestantismo alemán, esta idea de Oriente y de Occidente tuvo unas connotaciones ideológicas muy fuertes, que acabaron incluso interpretando Jerusalén como parte de Occidente. Y de hecho, la creación del Estado de Israel, particularmente por judíos de origen askenazi, germánico, tiene esa orientación, en el sionismo sobre todo. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que una cosa es la idea de Occidente como idea de supuesta civilización, que está controlada y hegemonizada por el mundo protestante, y particularmente el anglo-germánico, el anglosajón, y otra cosa son los elementos que Grecia, Roma y el judeocristianismo han logrado diseminar por el resto del mundo. He puesto el ejemplo del Islam antes. La idea de Dios del Islam es la idea del Dios acto puro, motor inmóvil de Aristóteles. Y el aristotelismo tiene una gran influencia en el mundo islámico y en su filosofía, además que leer a Averroes, Avicena o a Ibn Khaldun. El monoteísmo abrahámico también ha llegado incluso a impactar en regiones del mundo donde las religiones han sido dármicas. El ejemplo más claro para mí es el monoteísmo Sikh, que es, digamos, entre comillas, un sincretismo entre Islam e hinduismo. No son ni musulmanes ni son hindúes. Pero ese monoteísmo bebe del mundo judeocristiano a través del Islam. El Islam, asimismo, lo genera Mahoma a través de dos influencias cristianas heréticas, arrianas y nestorianas, que, entre otras cosas, negaban la divinidad de Cristo. Aunque en el Corán Jesús es más veces nombrado que Mahoma y se le llama el ungido de Dios. E incluso en la escatología islámica, el fin de los tiempos vendrá después de una gran lucha entre los fieles, musulmanes y el resto, donde vendrá Cristo por segunda vez, romperá la cruz e instaurará el Islam. No vendrá Mahoma, vendrá Cristo, curiosamente. O sea, que fijémonos hasta qué punto Jesús es importante en el Islam, como religión derivada en el fondo de herejías cristianas en las fronteras del cristianismo marginal de África y de Asia y de la península arábiga. La influencia a través del marxismo-leninismo en China y en otros países como Vietnam, Corea del Norte, etcétera, del mundo grecorromano es enorme. Porque Marx, nos guste o no, es un filósofo puramente grecorromano y puramente judeocristiano. Aunque escribiera un libro muy crítico con el judaísmo llamado La cuestión judía, por cierto. Pero yo creo que ideológicamente y filosóficamente hay que separar lo que es lo grecorromano judeocristiano de la idea de Occidente, que tiene una perspectiva ideológica geopolítica muy clara, que es asegurar la hegemonía del capitalismo anglosajón en el mundo, y particularmente hoy día de Estados Unidos. Por eso, la construcción de un mundo, de una alternativa geopolítica iberófona, sería contraria a esos intereses atlantistas, que en el fondo son occidentales, anglosajones, que se manejan desde la OTAN. ¿Por qué? Porque la OTAN no es más que una institución imperial de Estados Unidos. Y al mismo tiempo la Unión Europea es una institución imperial de Alemania, subordinada y vigilada por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Alemania es la gran potencia económica de Europa continental, pero es un enano militar que no tiene el potencial nuclear que tiene Francia ni Inglaterra. Pero, y aparte que las bases militares más importantes de Estados Unidos están en territorio alemán. A algunos les sonará Ramstein por el grupo, pues Ramstein es la base militar estadounidense más grande en territorio fuera de Estados Unidos.
Por tanto, si Gaddafi, que lideraba Libia cuando Libia era el país africano con el mayor índice de desarrollo humano, que Libia además producía 1,2 millones de barriles de petróleo al año, lo cual es una barbaridad en un país que entonces tenía poco más de 6 millones de habitantes, y que se le tiró, como ha dicho Hillary Clinton y que aparece en Wikileaks, porque pretendía generar una Unión Africana con una moneda única, pues imaginemos lo que podría hacer con un proyecto iberófono el mundo anglosajón y el mundo estadounidense. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cualquier alternativa geopolítica contraria a esa hegemonía anglosajona, y da igual la ideología que siga esa alternativa, va a tratar de ser derribada y va a tratar de ser cercenada antes de que empiece. Esta mañana lo decía un alto cargo del ejército estadounidense. Es muy peligroso que haya 30 millones de hispanoparlantes viendo Russia Today. No porque Russia Today sea santo de mi devoción como medio, sino que es el hecho de que 30 millones de hispanoparlantes estén viendo información alternativa a la que se maneja desde Estados Unidos, desde canales que emiten en español. CNN en español, Univision, etc. Creo que tenemos que darnos cuenta de esto. Un proyecto iberófono, una geopolítica iberófona, pues suena muy bien, es muy bonita, como en su día el latinoamericanismo como proyecto ideológico, emancipador, contrario a Estados Unidos y en parte también contrario a España. Creo que habría que revisar un poco la identificación que ciertos ámbitos conservadores en España tienen entre España y Estados Unidos. Como si Estados Unidos hubiese sido una nación surgida de lo español por Bernardo de Gálvez. Y no es así. Estados Unidos es las 13 colonias anglosajonas que avacian al oeste y arrasan con todo. Eso es Estados Unidos. Lo que yo quería decir es que el mundo iberófono supone un riesgo yo creo evidente, a la hegemonía geopolítica que ha dominado buena parte del mundo en los últimos 2 siglos. Y si ya China supone una amenaza porque traslada, digamos, el eje de la Tierra a Asia y el centro del mundo pasa pues desde el Océano Atlántico al Pacífico, imaginemos lo que supondría para Estados Unidos y para el mundo anglosajón que a las puertas de su casa un mundo de 861 millones de personas que hablan 2 lenguas muy parecidas le está diciendo, hey, que aquí tienes 60 millones de hispanoparlantes, que además vienen de una tradición religiosa y política distinta a la tuya y que realmente tienen muy poca participación electoral en tu ámbito político en Estados Unidos. Es un riesgo. Probablemente sea más riesgo geopolítico la iberofonía general y México en particular para Estados Unidos que la propia China. China puede hacer que pierda el hegemón como potencia mundial. Pero México en particular y la iberofonía general es un riesgo incluso a nivel demográfico para Estados Unidos. Así que también pensemos en esto, porque los proyectos que hegemoniza el mundo anglosajón, capitalista, protestante, no van a ver con buenos ojos que incluso personas liberales, capitalistas y anglófilas del mundo iberófono se puedan unificar. Porque lo van a ver como una competencia y van a tratar de cercenarlo desde la raíz. O sea que hay incompatibilidades ahí. ¿Quieres? Perdón. Bueno, estamos ocupando más tiempo quizá del debido, pero me gustaría introducir una cuestión también en atención al lugar al que estamos. Tarazona, antigua Corona de Aragón. A veces cuando hablan pues, los doctores Hermesilla y González, aparece la cuestión del Mediterráneo, aparece la cuestión de la catolicidad, no tanto como el credo en sí, sino como al menos lo que yo entiendo, el sustrato cultural, social, político y económico del que impregna el catolicismo. Y a mí me parece que en este tipo de encuentros siempre hay una gran olvidada, que es Italia, ¿no? Italia comparte con nosotros la latinidad, la catolicidad, es sur de Europa desde el punto de vista geográfico, pero es que aparte tuvo una secular relación con la monarquía hispánica, especialmente la Corona de Aragón, pero con la monarquía hispánica durante siglos. El sur de Italia, las 2 Sicilias, Cerdeña, Milán. Nosotros en este curso de verano no hemos querido olvidarnos de esta cuestión y de hecho
aquí tenemos a Marina Perruca, que viene de la Universidad de Bolonia, que mañana nos hablará, bueno, el miércoles nos hablará de la relación de Italia y la iberofonía desde un punto de vista historiográfico. Pero a mí me gustaría preguntarles a los doctores González y Armesilla, en atención a que estamos en la Corona de Aragón, cuál es, si es que lo tiene, el papel de Italia en el espacio de la iberofonía. Muchas gracias. Bueno, yo creo recordar, dentro de las concepciones de Fridiano Álvaro Durantes Prados, que otorga un cierto papel, no de primera línea, pero un cierto papel a Italia, ¿no? En el mapa, el famoso mapa... sí, aparece el mapa pues un poco más, sin un azul tan intenso, ¿no? Yo creo que sí, que puede jugar un papel, porque el elemento problemático en este caso sería Francia, ¿no? Que sería el debate aquel de la Unión Latina, que bueno, es una institución que ya está congelada y quería, claro, de forma tramposa, pues liderar la iberofonía desde París, y eso sería totalmente absurdo, ¿no? El caso de Italia en sí misma realmente no supondría un problema. Es verdad que yo tampoco conozco en profundidad, pero probablemente se pueda diferenciar una Italia del norte con una Italia del sur, y la del norte sea más germánica y la del sur pues sea más asimilable al mundo mediterráneo y al nuestro, ¿no? Y además coincide también con los periodos que estuvo dentro de la Corona de Aragón. Yo no tendría problemas si se llega a acuerdos y se suma a este mundo, y evidentemente en la posición relativa que le toque, porque como hemos dicho, el liderazgo no tiene que estar en Europa, no tiene que ser la iberofonía no puede ser eurocentrista, en todo caso tendría que ser afrocentrista, y en ese sentido sí está de acuerdo con esa concepción geopolítica, pero muchas cosas tendrían que cambiar allí para que acabara así, pero ojalá que así lo fuera, no tendría mayor problema. Yo creo que somos países relativamente parecidos y hermanos. Bueno, pues sí, pero sería mi respuesta. Italia tiene también sus propios planes y programas geopolíticos, evidentemente. Es un país más rico que España, más desarrollado, pero es cierto, como ha dicho Pablo, que hay unas grandes desigualdades sociales y culturales entre el norte y el sur. Y de hecho, la política italiana se dirige desde Roma y desde el norte de Italia, la política exterior italiana. Acercar a Italia solo podría tener sentido si te acercas a Grecia. Es decir, si esa iberofonía influye desde África al mundo árabe y al Mediterráneo, y desde esa iberofonía te acercas a Grecia, y entre la península ibérica y Grecia, pues Italia pues está en medio y te puedes acercar. Porque aquí es donde se conectaría la iberofonía con lo grecolatino, con lo grecorromano. Y esto supone una alternativa también para tener buenas relaciones con el mundo árabe a través de la parte iberoafricana de la iberofonía, que sería fundamental también porque hay poblaciones todavía en el norte de África, en el mundo árabe, donde se habla español, en el antiguo Rif, la España transfretana, y alguna muy poca población sefardí en el norte de Marruecos y en Argelia, en Orán. Por no hablar de los sefardíes que quedan en Israel. Pero el caso es que Italia puede ser una suerte, a mi juicio, de miembro asociado, como pueda ser España en la Unión Africana, pero no un miembro de pleno derecho, porque tiene su propio idioma, tiene su propio desarrollo histórico y sus propios planes y programas que pueden distorsionar. Más aún Francia, evidentemente, que me ha hecho gracia el ejemplo que has puesto, porque París siempre ha querido liderar otros proyectos geopolíticos desde París. Por eso fracasa, ¿no? Porque Francia pues, ha hecho las cosas mucho peor de lo que se parece, pero se vende muy bien, insisto. Yo creo que, sin negar la cuestión italiana, sería tan fundamental que este proyecto geopolítico tenga muy buenas relaciones con Rusia y con China, y particularmente con China, porque va a ser el nuevo hegemón en este siglo, y porque el mundo iberófono, que no solo barroco, que también fue renacentista por el siglo XVI, empezó a tener una enorme potencia cuando los chinos, en la época imperial Ming,
no tenían moneda y recurrieron al real de A8 español, que también era moneda de curso en el Imperio portugués durante el mare clausum de los dos imperios, y permitieron a la civilización iberófona y a la China, pues básicamente hegemonizar el mundo durante 2 siglos. No deja de ser curioso que la decadencia con el modo de producción capitalista que diría Marx anglosajón, de China y del mundo iberófono llegasen justo en el mismo momento. Es decir, a partir del primer tercio del siglo XIX. Lo que los chinos conocen como el siglo de la humillación, que trajo 2 guerras del opio, la rebelión de Xinhai, la rebelión de los Boxers, hasta que se culmina ese siglo con la proclamación de la República Popular en 1949, pues parafraseando, yo diría que nosotros llevamos 2 siglos de humillación. Lo que pasa es que los chinos están unidos y nosotros no. Es la única diferencia. Pero una pinza con los chinos recuperando aquello que fue el siglo XVI sería fundamental para todo esto. Ellos tienen su franja de la ruta, ellos tienen su nueva ruta de la seda, nosotros recuperemos una nueva ruta de la plata oceánica que nos permita pues, coordinarnos frente a ese mundo que nos subordinó. Los